Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean muy bienvenidos a otro capítulo de Historias del Deporte. Les recuerdo que si les gusta el video, pueden suscribirse a mi canal y dejarme sus comentarios sobre qué les pareció el relato. Hoy vamos a ver la historia de Carlos Kaiser, un futbolista entre comillas que a través de engaños y mentiras logró formar parte de grandes equipos por muchos años. Carlos Enrique Raposo nació en Río de Janeiro, estado de Brasil, en 1963. Era un chico que soñaba con ser jugador de fútbol profesional, pero realmente era muy malo para practicarlo. El Kaiser, apodo que le pusieron por su parecido físico con el gran jugador alemán Franz Beckenbauer, se había dado cuenta que de igual modo tenía que vivir del fútbol, ya que debía cubrir problemas económicos en su casa. Buscó una forma de rebuscársela y en el año 1983 comienza a ir a boliche donde concurrían jugadores famosos. Pero fue en 1986, con 23 años, que hizo empatía con un jugador profesional, Mauricio de Oliveira Anastasio, quien era un delantero figura del Botafogo en aquel entonces. Increíblemente, lo logró convencer de que lo representara y que lo haga conocido con los distintos clubes de Brasil. Carlos Enrique Raposo, alias Kaiser, sabía que con las palabras de Mauricio de Oliveira Anastasio no iba a alcanzar, e hizo un currículum en donde, entre otras cosas, puso que había formado parte del Independiente campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental de 1984, con una fotografía que valía para comprobarlo, aunque el que aparecía no era él, sino Carlos Enrique, un defensa argentino que luego fue campeón de la Copa América con su selección. Tinha amigo chamado Alejandro, que era amigo do Burruchaga. Aí tem Burruchaga, Islas, que era o goleiro, o Percudiani, centroavante, que fez o gol que deu o Mundial Independente. Ele assinou o contrato. Você jogou pelo Independente? Não, assinei um contrato, dei aquele velho Miguel deu, entendeu? Só vivia machucado. Você saiu na foto, Gui? Tem uma foto do grupo todo de campeão e acharam que foi lá. Campeão da Libertadores? Campeão da Libertadores em 84. Depois fomos pro Japão. Mas sem dar um chute. El Botafogo de Brasil finalmente lo fichó, y allí fue donde comenzó su estrategia. Se presentó, firmó contrato, fue a entrenar, a los minutos simulaba dolor en un músculo y fingía lesión. En esos días no existía la resonancia magnética, confesaría tiempo después. Además, tenía un dentista amigo que le daba certificados médicos con algún problema físico, y así iban pasando los meses. Eu mandava alguém levantar a bola pra mim e errava a bola. Aí ficava 20 dias no departamento médico. Não tinha ressonância, né? Não tinha ressonância, e quando a coisa arrochava mesmo, que ficava pesado pro meu lado, eu tinha um dentista amigo meu que dava um atestado de que era foco dentário. Tenía todo finamente calculado. A su vez, para los clubes era toda una incógnita. Confiaban plenamente que el Kaiser era una estrella, y eso lo llevó a conocer una gloria del Flamengo, Renato Gaúcho, quien lo llevó al Flamengo. Él mismo, tiempo después, comentaría que el Kaiser era un enemigo de la pelota, que le pedía a sus compañeros que le pegaran una patada para irse a la enfermería. También llegaba a las prácticas con un enorme celular, algo que en la época era muy difícil de obtener, con el cual simulaba hablar con directivos de clubes europeos en inglés, pero en realidad era un celular de juguete. Toda hora eu botava meu celular pra tocar. Não tô afim, não quero, tô bem aqui, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Você fingia que tava falando com ele? Com alguém, porque outros clubes interessados, né? E vieram na época até um celular de brinquedo. Aí nessa que eu fui tomar banho, Ronaldo Torres vai, pô, e vê que o telefone era de brinquedo, né? E fala pro time todo, aí ali acabou, né? Lo cierto es que no jugó un solo minuto en Flamengo, y después de allí fue a Puebla de México, gracias a su buen trato con los periodistas. Estos escribían artículos donde daban muy buenas opiniones sobre el Kaiser. Luego pasaría por el Patriots de Estados Unidos. Pero aún a Carlos Kaiser le faltaba una aventura en su vida, lograr llegar al fútbol europeo. Y así llegó, según él, a firmar por el Ajaccio de Francia, donde logró llegar gracias a su vínculo con el jugador Fabinho, que estaba jugando allí. Él mismo logró contactar con Mancini, un directivo italiano que tenía relación con la mafia calabresa. En su primer día, vivió uno de los días de mayor temor, más precisamente en su presentación, donde tuvo que hacer un entrenamiento con público. Kaiser comentaría: el estadio era pequeño, pero estaba lleno de hinchas. Creía que solo entraba a saludar a los simpatizantes, pero había infinidad de balones. Teníamos que entrenar, pero se iban a dar cuenta de que era horrible. Empecé a agarrar pelota por pelota y se las pateaba a los hinchas mientras al mismo tiempo saludaba y besaba el escudo de la camiseta.
Los aficionados enloquecieron, pero los dirigentes se agarraban la cabeza porque los hinchas se llevaron de recuerdo todos esos balones. Tiré como 50 y no quedó ni uno. Aparte de eso, comentó que una vez ingresó a jugar y en un pique fingió lesión, pero pidió no salir por amor a la camiseta, algo que hacía delirar a los hinchas franceses. Hay versiones que sostienen que jamás pisó Europa, que las fotos que tenía con la camiseta de la Ajaccio fueron una escena ficticia hecha en un campito de Brasil junto a su amigo Fabinho, quien realmente sí jugó en Francia. Cara que se esconde do jogo. Entendeu? A bola tá na direita. Eu fazia muito isso. Se você bater um papo com o Ricardo Rocha, ele vai te falar isso. Luego volvería a Brasil en el año 1989 para jugar en el Bangú. Para fichar allí, hizo una estrategia de marketing en donde dijo que en Francia había metido 40 goles en 30 partidos y que había sido partícipe del ascenso a la primera división del equipo. Seguía con su gran estrategia de firmar por 6 meses y fingir lesión, hasta que pasó su mayor susto. En un partido donde el Bangú iba perdiendo 2-0, el técnico del equipo le dijo que debía ingresar al campo porque el dueño del club, Castor de Andrade, le había dado la orden. Y así el Kaiser comenzó a calentar para ingresar, hasta que vio que algunos hinchas insultaban a de Andrade. En un momento de confusión, saltó hacia la tribuna y se comenzó a pelear con algunos simpatizantes, lo que hizo que saliera expulsado antes de entrar al campo de juego. Se dice que fue la única jugada conocida en su carrera. Castor de Andrade, furioso con él, llegó al vestuario en el entretiempo, y Carlos Kaiser le dijo una frase memorable: Dios me dio un padre y después me lo quitó. Ahora que Dios me ha dado un segundo padre, que es usted, mister, no dejaré que ningún hincha lo insulte como lo hizo al que yo le pegué, que decía que usted era un traficante y un delincuente. Mire, me quedan 15 días para terminar el contrato. Cuando lo termine, ya no me verá más. Castor de Andrade le dio un beso en la frente y le dijo que le renovaría el contrato por 6 meses más. Postado no banco assim, 1-0 Curitiba, acho que 2-0 com poucos minutos de jogo, aí o telefone toca do Moisés. Aí ele vai atender e olha pra mim. Fala, o homem tá mandando tu entrar. O homem que era? Castor de Andrade. Eu comecei a aquecer e nego no alambrado, cabeludo. Isso aqui, eu falei, é agora. Aí eu pulei o alambrado e fui brigar com os torcedores. Aí fui expulso. Aí Antes de entrar? Antes de entrar. Intervalo do primeiro pro segundo tempo, o Dr. Castor entra assim, ele vem, aí eu viro pra ele e falo assim, antes que o senhor diga qualquer coisa, Deus me deu um pai e levou. E me deu outro. Então, jamais eu vou admitir que digam que meu pai é ladrão, meu pai faz maldades, e os torcedores estavam atrás de mim falando isso. Aí ele me segurou pela nuca assim, me deu um beijo aqui, outro aqui, e falei, pô, doutor, acho que daqui a uma semana, 15 dias, só vai se livrar de mim que meu contrato acaba. Eles chamam um dirigente e falam, renova dele aí mais 6 meses aí. E assim fui ficando, entendeu? A medida que pasaba el tiempo, Carlos Kaiser era querido por todos, y gracias a ello iba firmando contratos en clubes profesionales. La odisea de Carlos Kaiser no paró allí. Luego fichó por Fluminense y por Vasco da Gama, donde también utilizó una estrategia para fingir lesión ni bien firmaba el contrato. Pero este club iba a intentar una metodología distinta. Contratarían a un curandero, el Pai Santana, para ver por qué el Kaiser tenía tantas lesiones. Pero este ofrecería el doble al curandero para que mintiera. Y así fue como el Pai Santana les dijo a los directivos que el jugador tiene unas condiciones increíbles. Nunca Vasco tendrá una estrella como él, pero algo del más allá lo lesiona a repetición. Luego pasó por equipos como Palmeiras y Fluminense, donde para firmar contratos utilizaba una nueva táctica. Carlos Kaiser tiempo después contaba que concentraba en un hotel. Llegaba un día antes, llevaba a 10 mujeres y alquilaba habitaciones debajo del piso en el que el equipo se hospedaría. De noche nadie huía de la concentración, lo único que tenían que hacer era bajar las escaleras y divertirse. Eso lo ayudó a hacer mucha empatía con sus compañeros, quienes le pedían a los directivos que le extendieran el contrato. En un entrenamiento con uno de sus últimos clubes, le preguntaría a un juvenil del equipo cuánto cobraba, a lo que éste le dijo el monto. Kaiser le respondió que le pagaba el doble si lo trababa en una disputa con la pelota y lo lesionaba. El juvenil aceptó y casi lo quiebra a Carlos Kaiser, a quien le pudo haber salido muy cara esa estrategia. Este personaje del fútbol se terminaría retirando a los 38 años de edad, de un deporte al cual nunca jugó, y comentaría años después que sus engaños en el fútbol fueron una salida a sus problemas familiares: el tener un padre ausente, una madre obesa, un matrimonio fallido y la pérdida de un hijo. Pero la fama en este deporte lo llevó también a tener momentos de lujuria.
Queria ser jogador e não queria jogar. Quantos jogos como profissional? Pô, jogo completo? Jogo completo. Jogo completo, pô, se tiver uns 20, 30, tem muito, cara. Porque, pô, todo jogo eu dava migué. Todo jogo eu saía machucado. Até treino, se eu pudesse, eu saía machucado. Sabe? Os clubes já enganaram a tantos jogadores, alguém tinha que ser o vingador dos caras, né? Hay historias de jugadores que a través de engaños lograron hacerse un nombre en el fútbol profesional, como es el caso de Ali Dia. Si no vieron esa historia, les dejo el link para que la puedan ver. Pero una historia como la de Carlos Kaiser no tiene procedencia en la historia del fútbol. O Ajaccio na Córcega, na França, Puebla no México, El Paso nos Estados Unidos, Independiente na Argentina, América, uma passagem pelo Vasco, Fluminense, Bangu. El director británico Lewis Miles llevó la historia de Carlos Enrique Raposo al cine, con la película Kaiser, el mejor futbolista que jamás ha jugado al fútbol, en donde para el director, como a todos los que leemos y escuchamos la historia de Carlos Kaiser, no sabemos qué realmente es verdad y qué es mentira, pero lo que sí sabemos es que Carlos Enrique Raposo fue el mayor engañador en la historia del fútbol. Se alguém estiver precisando aí de personal trainer, é só me procurar. Carlos Henrique Kaiser. Eu sou melhor que jogando, isso eu te garanto. Si te gustó la historia y quieres estar al tanto de otras historias del deporte, suscríbete, espero tus comentarios y nos vemos en otra edición de Historias del Deporte. ¡Chao!